Los escritores somos errantes. Deambulamos buscando rincones donde compartir nuestros textos, y muchas veces erramos en ese camino, acumulando textos en nuestros cajones. Incluso algunos erramos buscando el lugar perfecto para nuestras sesiones de escritura. Pero hay algo que, en este eterno errar, se mantiene siempre con nosotros: la palabra. Bienvenidos a La Palabra Errante. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. El programa de hoy vamos a dedicarlo a las brujas. Se han lanzado cientos de teorías, estudios, escritos y ensayos sobre estos personajes. Hablaremos sobre ellas desde el punto de vista literario, pero creo que para empezar lo ideal es ponernos en un contexto. La bruja es uno de los elementos más conocidos y a su vez que más controversia crea dentro del imaginario popular. Todos nos hemos criado con los cuentos de brujas, con sus imágenes icónicas de viejas verrugosas y peligrosas. Pero no sería justo hablar sobre ellas basándonos en una visión parcial. Es por ello que os animo a acompañarme en un viaje en el tiempo. Para ello me he basado en un maravilloso libro publicado en el año 2022 por Julia Carreras. Vienen de noche estudios sobre las brujas y la otredad. En este libro, la autora une dos conceptos. Por un lado, las brujas como seres del folclore y por otro, a la mujer física que trabajaba de partera, tenía conocimientos de herbología o poseía dones de adivinación, entre otras cosas. Desde la época clásica hemos tenido a mujeres habitantes de la oscuridad. No solía llamárseles brujas desde el principio. Eran las lamías, strix, mujeres malditas por los dioses o de naturaleza maligna y peligrosa. Podían acudir en solitario o en grupo con otros seres. En euskera, a este grupo los llamamos gaueko, los seres de la noche. Pero también en distintas tierras esta comitiva ha ido evolucionando hasta convertirse en la Guestia asturiana, la Santa Compañía gallega, etc. Por otro lado, teníamos a la mujer con conocimiento de la naturaleza o con ciertas dotes de adivinación o magia. Ambos fenómenos no tenían por qué ir unidos. Uno hablaba de lo terrenal y el otro de lo fantástico. Para la Iglesia, en principio, factor imprescindible para entender esta figura, eran mundos aparte. Los seres eran fantásticos, los rituales nocturnos ensoñaciones y las mujeres, como mucho, serían pecadoras. Pero en la Baja Edad Media se dio un cambio, acrecentado en el siglo XV. Comenzaron a unirse ambos conceptos, bajo la creencia de que ambos eran uno con la participación del diablo. Pasaron de ser pecadoras a herejes, en una época en la que la herejía general comenzó a tomar mucha fuerza. Con la bula papal de Inocencio VII, Sumes Dissidentes Affectivus, de año 1484, y el Malleus Maleficarum, de 1486, se da por iniciada la auténtica caza de brujas, aunque hubo procesos anteriores. Malleus Maleficarum, el martillo de las brujas. El nombre lo dice todo. Para este fenómeno de caza de brujas no hubo una única causa: luchas de creencias y religiones, salida de la Edad Media, hambrunas, enfermedades, histeria colectiva, lucha contra el folclore y tradiciones. El resultado: miles de brujas, y también brujos, aunque menos, murieron y la figura de la bruja fue demonizada para siempre. Hacia el siglo XVII-XVIII la caza fue desapareciendo, aunque ha habido causas por brujería hasta bien entrado el siglo XX. Pero ocurrió un fenómeno muy curioso. A medida que las ciudades iban creciendo, el mito de las brujas allí fue desapareciendo, mientras que en el entorno rural fue tomando de nuevo su cariz más fantástico y nocturno. Pero como decimos aquí en euskera, no hay que creer que existen, pero hay que decir que no existen. En lo literario podemos unir el papel de la bruja con los cuentos infantiles. No es casualidad que las grandes recopilaciones tomaran este papel de aviso para los niños tras la caza de bruja. Eran las malas, sin más contexto que hacer el mal y devorar niños. Desde aquella época, la palabra bruja se ha utilizado para la magia negra, la oscura, la maligna, mientras que para el resto de magia solemos usar hechiceras, magas, etc. Nosotros en euskera tenemos una palabra para bruja, que es sorguiña, pero la traducción es la que crea.
En los últimos tiempos hemos vivido un movimiento de acercamiento hacia las brujas, de reconocimiento de su lugar e incluso de lucha. Aquí en Euskadi, y creo que en más sitios, se ha popularizado mucho un cántico que dice, en euskera, errestenituzten sorginen oñor de agaragu. Somos las herederas de las brujas que quemasteis. Se relaciona la caza de brujas a la lucha contra las mujeres, contra la tradición y contra los pobres. Y parte de ello hubo, sin duda, pero no podemos olvidar que todo es mucho más complejo y mucho más rico en matices. Venimos a reivindicar a las brujas, a las buenas y a las malas, a las fantásticas y a las terrenales, a las antiguas y las modernas. Bienvenidas a la hora más bruja, bienvenidas a la palabra errante. Muy buenas, compañeras. ¡Qué bonito! Esto simplemente es un texto que he estado empollándome de cara a esto, porque como podéis ver no me gusta nada el tema que hemos elegido para hoy, de las brujas. No. Pero antes que nada, los saludos de rigor. Saludos a otra también amante de las brujas y la mitología. Muy buenas, Tatiana. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Qué estás leyendo tú hoy? Pues yo estoy leyendo una novela, creo que es novela o novelette, de terror, que es ¿Quién cuidará de ti?, del Club de Lectura Errante. Pues me he quedado en el capítulo 6, no he avanzado al final, pero ahí estoy. Hay también alguna señora que, por desgracia, podríamos llamarle bruja, también hablaremos de ese tipo de cosas, también aparece por ahí. Sí. Muy buena, Rebeca. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¡He vuelto! Sí. ¿Y tú qué estás leyendo? ¿Has conseguido salir del bloqueo lector? Sí. Estoy, aparte de con el libro de la lectura conjunta, estoy manejando 3 lecturas a la vez y mi cerebro lo agradece. Estoy con Nunca Noche, que todavía no lo he acabado, que son 700 páginas y ahí voy dándole. Y estoy con la serie de Harry Dresden, no sé si la habéis leído. Es fantasía urbana y va sobre brujos y magos, precisamente. Mira. Luego hablaremos de eso porque os preguntaré a ver qué habéis leído, ese tipo de cosas o qué recomendáis. Bueno, seguimos. Muy buenas, Monse. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Yo, hablando de brujas, llevo aquí un Eguzquilore, ¿cómo se dice? Sí, Eguzquilore, sí. ¿Eguzquilore? Por si acá. No, lo llevo siempre. Pues buenos días, buenas tardes, buenas noches a todo. Agur. Yo estoy leyendo 3 libros a la vez. Uno es lo tengo allí y no llego. Si no, me levanto y se me cae todo el aparato, todo lo que he montado hoy. Entonces, El laberinto de las aceitunas, de Eduardo Mendoza. Que empieza muy bien y a mitad del libro el señor se le va la olla de una forma bastante ida y no sé, no me estoy enterando de nada. Será porque no tiene mucha relación. Es bastante divertido como lo escribe, pero lo que es la trama pues se le va de las manos. Luego me estoy leyendo, todavía no he empezado el de la lectura errante porque tengo que terminar al menos uno de estos 3 para darle espacio al de Quien cuidará de ti. Estoy también con uno que es de un club de lectura que ya había empezado antes, que se llama Mientras la neu sigui blanca, de Jordi Buixador, que hacemos un encuentro con el autor y está muy bien. Es una novela negra un poco extraña. Es de un señor que se va a Suecia y no sabemos nada, entonces se va descubriendo lo que pasó en esta familia a partir del hijo que va investigando sobre la familia de sus abuelos, etcétera, y está muy bien, porque es una novela negra pero un poco diferente de lo que estaba acostumbrada. Y por último, que es maravilloso, que me lo leo súper... se llama ¿Por qué llora la maestra? Y es un libro, digamos que es una carta que dedica Gonzalo Moure, se la dedica al tú escritor, ¿vale? Es una carta que nos está enviando y en el que hay un montón de ejercicios pues para despertar un poquito la vena creadora, cuentos, historias, etcétera. Y está muy, pero que muy bien, sobre todo si tienes bloqueos de estos que no sabes a la hora de escribir, a veces a mí me cogen muy a menudo. Rebeca os lo puede confirmar.
Yo ni confirmo ni desmiento. Vale. Pues entonces, este libro, no sé, es muy bonito, está muy bien escrito y es una carta que me estoy leyendo, pero muy poco a poco y voy haciendo las cosas que me dice este señor y me da mucha paz y mucha tranquilidad y me están saliendo varias ideas. Nunca termino lo que tengo ya empezado, sino que son cosas nuevas. Esto también os lo puede confirmar o desmentir Rebeca, ¿o no? Y... Y nada, eso. Y que cuando termino uno de estos 3, que este me va a durar mucho porque son pocas páginas, pero voy para adelante y para atrás. Entonces es muy bonito. Y los otros 2, pues cuando termino uno de los 2 me pongo con el quien cuidará de ti. Prometido. I promise you. Perfecto. Y por último, que hoy estamos todas aquí, y es un lujazo, que últimamente nos estaba costando coincidir todas. Muy buenas, Laura. Oli, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Pues yo da la casualidad de que hace poco terminé los 2 libros con los que estaba y he empezado, tengo muy recientes otros 2. Estoy en audiolibro con Mother of Death and Down de Carissa Broadbent, que no sé si se ve para quienes estén viendo el directo, que ya es el 3er libro de la trilogía de The War of Lost Hearts. No sé por qué me los estoy leyendo, porque tienen partes que me gustan y partes que no, entonces supongo que como tengo que escuchar algo en el laboratorio mientras hago medidas, pues allá que voy. Pero mientras estaba haciendo medidas, ayer me escuché prácticamente entero Untethered Sky, que es el nuevo que ha sacado Fonda Lee, la autora de Ciudad de Jade, que es una trilogía que me quiero leer y digo, bueno, pues como este es cortito y están en audiolibro, lo voy a probar. Y para ser novelete me gustó un montón. O sea, muy chulo el workbook y todo lo que monta en una historia tan cortita. Y bueno, ahora a ver si acabo esto. Y luego en el ebook estoy con El perdedor de Miriam M. Hardy. Muy bonito el ebook, pero enséñame por favor la portada del ebook. El ebook es muy mono. Qué bonito, por favor. Qué bonita. Qué preciosidad. Tan bonito que se Es congeló. uno de los regalos que me hizo mi gorda invisible hace igual 4 o 5 años y aguanta que no veas. O sea, es una maravilla. Son las ¿Para fundas qué de modelo Clever, es, vale? es funda de Clever Case. Clever Case, patrocíname, ya saco más. Y nada, claro, ha sacado hace poco Miriam Helfriend, pero claro, tengo que leerme los que ha sacado antes, porque esta mujer saca libros como churros y a mí no me da la vida. Va a ser como Brandon Sanderson. Yo así no puedo seguir el ritmo de escritura que lleva esta gente. Y bueno, llevo como un 10%, muy poquito. Y como además leo muy poco en y es un libro que está contado como por el protagonista, contándote a ti la historia, es como muy natural en el sentido de que se enrolla, se va por las ramas, sí, como te iba contando y se vuelve para atrás. Y además te lo dice a ti, te lo cuenta a ti. Y me acaba de costar el cogerle esto, porque digo, tío, céntrate. Si fueras esa persona te daría una colleja, pero es que así en estas condiciones no puedo. Y ya está. Perfecto. ¿Y tú qué estás leyendo, Aritz? Pues yo, para preparar este programa, he estado leyendo, releyendo, tomando apuntes, notas y todo de este libro, que es el que he explicado antes, que es Vienen de noche, estudios sobre las brujas y la otredad, que la verdad es que es súper interesante porque además tiene una visión como muy, muy completa de la brujería, una visión que me gusta mucho porque está unida a eso, a cómo tira más para atrás de la historia e intenta poner en contexto a lo largo de la historia cómo ha ido evolucionando esa idea y cómo se llegó a la caza de brujas y todo lo que ha pasado después, pero entendiendo que no solamente se trataba de política o así, sino se trataba de muchas otras cosas. Bueno, hablaremos de eso un poquito ahora. Luego estoy con la lectura conjunta, que me tengo que atar las manos para no seguir leyéndola todo el rato. Es como me está gustando mucho. Y luego estoy releyendo y analizando para una entrevista que tengo este domingo, Lágrimas de Silicio, de Juan Antonio Oliva Hostos, de Dilatando Mentes, que es una antología de relatos de ciencia ficción, de seres, pues eso, de silicio, seres androides, hay un poco de todo. Y es muy interesante.
una lectura interesante. Así que, completito. Terror, brujas y silicio. Un poco de todo. Terror, brujas y silicio, no está Sí. mal, ¿no? Bueno, es hora de ponernos en... Y situación. y la primera pregunta yo creo que es obligada. Para vosotras, ¿qué es una bruja? Todos saben, ¿no? Por favor. Os recuerdo que esto es un podcast. Tengo que decir a quién. Para mí, la bruja la relaciono con la naturaleza. Ujú. Para mí es una mujer, normalmente, que tiene un contacto especial con la naturaleza y que generalmente tiene algún tipo de habilidad mágica, adivinatoria o algo así. A Ujú. diferencia de, pues tal vez la hechicera, que es alguien que aprende la magia de forma más escolástica. Ujú. Vale. Para mí una bruja es una sabia. Hmm. Y ya está. Ujú. Sí, yo iba ahora mismo, en este momento de mi vida, yo creo que coincido con la definición de Rebeca de la bruja es una señora que sabe hacer cosas que otras personas no saben. Sí. Pero a lo mejor, claro, si te remontas unos años atrás, pues dirías, es unas señoras que se van a cuevas y hacen cosas. Y tienen un gato negro Por ejemplo, o una cabra. también. También. Cosas de estas, más de pues la típica leyenda, por ejemplo, a nosotros cuando nos llevaron a las cuevas de las Wixas en Villanúa, que fuimos al Pirineo, en el Pirineo aragonés hay mucha Sí, historia de de brujería y brujas. tal. Entonces era lo típico que te cuentan, pues esta era la cueva a la que venían las mujeres del pueblo y se reunían y se veía que salía humo y se oía que cantaban y decían cosas. Sí, Y esa ahora que era, dices el Pirineo, este libro lo ha escrito la autora y se fue a vivir al Pirineo para estar en contacto con todo ese entorno que tiene tanto que ver con las brujas y a preguntar a la gente de allí y todo eso. Es más, en algún momento del libro cuenta de cómo desde al principio pasa también mucho, antiguamente pasaba mucho más, pero pasa mucho como que el forastero es un poco el que no hay que abrirse tanto para contarle historias así, y como poco a poco cogiendo confianza, pues le iban contando historias o de familiares o de antepasados o de cosas que ocurrían allí, así relacionadas con la brujería. Y es verdad que los Pirineos, tanto un lado como otro de los Pirineos, siempre ha tenido mucha relación con la brujería. ¿Y tú, Monse? ¿Para ti qué es una bruja? Pues yo también coincido un poco lo que ha dicho Rebeca y un poco lo que dice Laura, ¿no? En el periodo en que vivo, digo esto, cuando era pequeña una bruja yo pensaba que era esa señora que vivía en el bosque y tenía una casa llena de chuches y que cogía Hansel y Gretel, etcétera. Pero poco a poco, pues es eso, ¿no? Es como que a lo largo de la historia las brujas han sido señoras que sabían cosas, que a lo mejor decidían no casarse o que decidían vivir solas y aplicar, pues, yo qué sé, remedios. E incluso simplemente leí un libro, es que estaba buscando, ¿cómo se llama? Era Juicio a una bruja. Juicio a una bruja. Bueno, ahora no me acuerdo bien. Lo habían escrito un par de periodistas, ¿no? Que estaban investigando sobre algunas quemas de brujas que se hicieron en Cataluña hace muchísimo tiempo, y muchas de estas brujas pues eran, yo qué sé, las parteras del pueblo o la gente que sabía remedios, que hoy en día a lo mejor le llamarían médico, ¿vale? Pero esas señoras, como no podían ir a estudiar, pero a lo mejor lo sabían porque, bueno, sabían los remedios, sí, sabían las cosas que producían las plantas y podían medicar a la gente, pues entonces alguien, no sé, por envidia o por celos o lo que fuera, los denunciaba y ¡pam! Y se las cargaban, ¿no? Muchas veces esas mujeres, con la sabiduría de, como dice Tati, de gente muy conectada con la naturaleza, que sabía, pues, se transmitía de generación en generación un conocimiento de cómo usar las plantas, cómo entender la naturaleza de otra manera. Y muchas veces la gente iba buscando su consejo.
y se veían como una amenaza para... Y no me voy a meter en un jardín, espero, pero eran una amenaza no solo para los señores feudales, sino para los curas y la iglesia. Claro. Porque la gente no recurría al cura para... Es que eran señoras cuya opinión tenía mucho peso en el pueblo, entonces había que buscar la manera de que la gente las odiara, les tuviera miedo, ¿sabes? Ujú. Sí, porque, o sea, estas mujeres eran personas que literalmente habían visto nacer a la mayoría de la aldea y habían salvado de la muerte a unos cuantos. Generalmente muchas eran parteras, entonces estaba muy relacionada con la feminidad. Y claro, llega un momento, o sea, hay un momento de choque entre el poder eclesiástico que intenta acercar, ¿no?, sus garras hacia sobre todo a los pueblos, porque las urbes, pues bueno, era más fácil, pero a los pueblos. Y ahí es cuando se establece ese conflicto y esa lucha de poder. Porque no deja de ser una lucha de poder al final de cuentas, no es nada más que eso. Y es en los pueblos porque no nos vamos a engañar, el ámbito rural siempre ha tenido más problemas para la culturización de la gente, es sitios más, pues eso, más rurales, más aislados, donde tienen más peso las supersticiones y el mundo un poco mágico y si tú tienes una señora, pues eso, que te hace la competencia en temas espirituales y económicos, porque durante una gran parte de finales de la Edad Media y de principios de la Edad Moderna, la iglesia se sostuvo a base de la venta de bulas, de reliquias, y claro, si tú dices que el hueso del dedo meñique de Santa no sé qué va a evitar que te mueras de peste y la partera bruja está en cuestión te está diciendo que no, que lo que tienes que hacer es lavarte las manos. Depende de que se haya muerto también el meñique, o sea, señora, el meñique a lo mejor no te salva de la peste, que te la engancha. No, o cuando descubres que la santa debía tener 27 meñiques, porque hay 27 iglesias que tienen meñique, pero bueno. Se dice, curiosamente, que si con todos los fragmentos de la Santa Cruz que hay por el mundo los juntaran todos, hacían no sé cuántas cruces. La gran muralla. la gran muralla de cruces. Pero yo en eso estoy de acuerdo, y además aquí es mucha tierra, pero ya os decía, de Sorguiña, de brujas, y más en donde vivo yo ahora, o sea, se vive todavía muchísimo todo ese contexto de brujería, y ya puedo dar Monse con eso, el Guzquilore, que se sigue poniendo las puertas y todo eso de protección, pero ya entrándonos un poco en el mundillo literario, cuando en un libro leéis presentan a un personaje y os dicen, este personaje, ella, es una bruja, ¿pensáis lo mismo que cuando hablamos de brujas en la realidad? No, ahí te vas al estereotipo. Claro. Por eso. ¿Y por qué creéis que pasa eso? Porque al final hemos hecho un proceso de, vamos a decir, de construcción de nuestra idea de las brujas, de cuando nos enseñaron de niños a poco como íbamos evolucionando y avanzando. En cambio, cuando leemos en un libro bruja, seguimos al estereotipo de bruja. Entonces, ¿por qué crees que pasa eso? Porque falta mucho marketing todavía, mucho trabajo. Ya, pero ese marketing no es de esto, es nuestro propio, porque el autor no te ha dicho más que este personaje es una bruja. Entonces, sí. Por eso me choca, porque hay veces que y a mí me pasa lo mismo, en cuanto leo bruja, y prueba de ello es que yo queriendo, en plan reivindicativo, la saga que estoy construyendo yo es Niebla de Brujas, y el personaje principal es una bruja, y es una bruja para mí lo que es una bruja, y sé que va a chocar a la gente porque a mí me pasaba lo mismo cuando leía bruja, siempre lo unía a lo malo en un libro. En cambio, cuando leo bruja o oigo bruja en otro tipo de contextos, sí he deconstruido esa idea. Yo, si leo bruja, no lo asocio a algo malo, simplemente asocio poderes.
Sí, yo también. O sea, a lo mejor no es lo que consideramos aquí nuestro planeta Hello, de que hacía cosas, tenía un conocimiento científico, entre comillas, sino que va pues un poco más asociado a la parte de lo hace porque tiene magia, pero no porque está unida al maligno, es una sierva de Satán, es malo, sino tiene magia, hace cosas. Entonces, un libro que tengo yo escrito, @editoriales, aparece un personaje que es una bruja, pero tiene una parte que es magia y otra parte que es conocimiento científico, pues de conocer la naturaleza y de ayudar a los demás, y que es lo que pues transmite a los que sean sus pupilos. Pero ya está, o sea, es solamente eso, y ahí no se asocia si es bueno o si es malo. Yo creo que es... No, Yo también quiero hablar, ¿eh? Vamos a pelear Si a te dejan muerte. los ladridos. si te Lucha de deja. bardo. Yo quería mencionar el comentario de Lucía, perdón, que dice que Sí, dice, creo también. que es cuestión de imaginario, ¿no? De pequeño te imaginas a la bruja con verruga enorme y una escoba. O sea, en nuestro imaginario Pero colectivo... porque en los cuentos las brujas que aparecen son todas, pues eso, brujas pirujas. Entonces, claro, cuando vamos creciendo, ese imaginario puede evolucionar, pero la primera idea de una bruja siempre va a ser, ojo, que es bruja, ¿no? Yo estoy en desacuerdo y a lo mejor, a ver si... Va a ver por dónde voy. Mirad, nuestra generación nos han criado con una... Bueno, pues eso, cuentos de Hansel y Gretel, de Rapunzel. La bruja vería. Nuestra La generación bruja es vería. Mola un Sí. montón. Pero los niños de ahora, yo lo veo en mis hijos, se han criado con Harry Potter. Sí. Como La el Chica imagen Super Bruja también hay una. y la peor bruja, que es la serie en la que se basa Harry Potter, que un día abriremos ese melón. La imagen que mi hija tiene de las brujas no es la bruja con la verruga que dice Luchi. ¿Pero son brujas o son magos? ¿Son brujas? Ellas en Harry Potter, por ejemplo, no son brujas, son Sí. magas. Sí, son brujas. Son magos y son McGonagall brujas. es una bruja, Sí. ¿no? McGonagall McGonagall sí. y Hermione es una pequeña bruja. Sí, pero el tono de pequeña bruja, ¿qué quieren decir con pequeña bruja? No, ahí ya, claro, estás separando lo que los hombres son magos y las chicas, mujeres son Exactamente. brujas. No, ¿Por es qué? que no, porque también hablan de ellos como brujos, ¿no? Yo creo que es más, por lo menos en la traducción en español, yo ya en inglés no lo sé, pero yo creo que lo mencionan más como sinónimos que como otra cosa, ¿eh? No le veo mucha carga semántica. Que es lo que nosotros tenemos. Nosotros tenemos una carga semántica en el vocablo bruja y brujo. Y tú cuando piensas en un brujo, aparte de imaginarte a Disney encantando a Mickey encantando la escoba, no te imaginas un tío haciendo, no sé, infusiones sanadoras. Es ahí cosas chungas, muy chungas. No, pues a eso me refiero, que al final, si separamos, que suele pasar muchas veces, en femenino, bruja, en masculino, mago. O a veces incluso suelen mezclar hechicero con brujo, Otra cosa, con mago, bruja como si todo fueran nace sinónimos. como... La etimología de la palabra bruja es femenina. Y para crear el masculino de la palabra bruja se utiliza el sufijo ot en catalán, ¿no? Bruja, bruixa, bruixot. ¿No? Todas las cosas que son femeninas, que existen mayoritariamente en femenina, luego cuando se pasan al masculino se les añade el ot, ¿no? Brujote. Sí. No, sí, es que iba a decir otra palabra, pero no la voy a decir porque me acaba de decir el abuelo que María me está mirando. Hola, María. que ahí es donde voy, a la carga semántica. No es lo mismo bruxa que bruixot. No es lo mismo. Y si lo traduces al castellano te das cuenta perfectamente que no es lo mismo bruja que brujote. Sí. Y yo quiero hablar también de una anécdota que me pasó cuando era pequeña. No voy a decir
se dice el pecado, pero no el pecador. Entonces hay una persona que mi padre decía, esta señora es bruja, esta señora es bruja. Y yo decía, pero ¿cómo va a ser bruja si no tiene verruga ni nada? O sea, y yo le decía, papá, te estás equivocando. Y me dijo, tú fíjate bien cuando esta señora barre el piso. Fíjate que la escoba no va de un lado al otro, sino que se la pone debajo de las piernas. Y yo recuerdo allí quedándome mirando, digo, que barre igual que todo el mundo. Pues fíjate, en mi barrio aún sigue estando la casa, pero la señora ya no. Había una casa un poco más alejada que tenía un pequeño huerto y era una mujer que vivía con muchos gatos. Los niños era la casa de la bruja. Mujer sola, con gatos, rodeada de vegetación. Dijimos bruja. Sin verruga, ¿Y daba caramelos también o no? No nos acercábamos, nos daba miedo la bruja. Imagínate ponerse a chupar la verja allí, a ver. Lleno de pipis de gato, todo. Y para acabar con esta parte que os decía, ¿creéis que, aquí como cuoto, creéis que la visión que tenemos de la palabra bruja, las mujeres y los hombres, ahora es diferente? Sí. Por la idea esta de esa deconstrucción que se ha hecho principalmente también desde el feminismo de reivindicar el papel de la bruja, ¿creéis que cuando un hombre lee la palabra bruja en el libro se imagina más la bruja mala que Yo una creo mujer? que sí. Sí. Creo que es una deconstrucción que hacemos primero nosotras y que en general la masa general de hombres no lo van a hacer si no hay alguien que se lo explique. Todavía hay muchos hombres, no todos, es verdad, cada vez menos, pero todavía hay muchísimos que se ven amenazados por mujeres que saben más que ellos. Sí. Entonces, una mujer que tiene acceso a conocimientos o a poderes que les son ajenos a ellos es una mujer peligrosa y es una mujer a la que hay que odiar y a la que hay que evitar. Y es Pero una no solo- bruja. Sí, pero no solo eso. Una mujer con poder es una bruja. Una jefa que sea dura o que sea... Bueno, la llaman muchas bruja y veces la llaman muchas la otras llaman cosas. de todo, pero uno de los que más se suele decir es bruja. Sí. Entonces, pues, a eso me refería la manera de que tenemos también los hombres de enfrentarnos a ese tipo de palabras que se están deconstruyendo. Es diferente y una manera también mía de reivindicar es precisamente eso, ponerle de protagonista a una bruja y decir todo el rato que es bruja, no ni hechicera, no, es bruja y además con aquelarre, como tiene que ser. Unido a eso, ¿os acordáis en vuestra infancia de algún cuento así en especial que no sea Hansel y Gretel, algún cuento con brujas, alguna historia de brujas? A mí me Las gustaba brujas. mucho, a mí me gustaba mucho la bruja aburrida de las tres basonas. Porque era una bruja mala, pero en verdad era buena. Hombre, la Pobrecilla. bruja avería, por Dios. De Por mi vida. favor. Por ejemplo, a nosotros nos La marcó bruja avería. muchísimo la bruja avería. Sí. Ay, Yo que sigo diciendo No la conozco, desenseñar no a es de mi desaprender. generación. Yo no sé quién Sí, es. sigo Es que diciendo- sois unas pipiolas. Es que sois así. Hay que desenseñar a desaprender. Yo creo que cada vez pienso más de que, vamos, como pues, se les ocurriría poner ahora Oh, la bola de cristal, vamos, no. vamos, ardía No, no, Troya. no. Eh, Aquello de También las brujas salía- de Roald Dahl. Sí, de eso. Sí. Yo me acuerdo de que llevaban zapatos de chúpame la punta para disimular que no tenían dedos de los pies. Es lo único que me acuerdo de ese libro. y porque un zapato normal no disimula eso, ¿no? Claro. Curioso. Y hablando de libros, ¿qué libros conocéis o habéis leído relacionado con brujas? Os recomiendo muchísimo Entre extraños de Joe Walton. Por favor, Eso tengo pendiente. es buenísimo. Yo tengo aquí una pequeña pila. Ha sido así, poniendo libros poco a poco. Sí, porque a medida que vamos hablando he ido pensando en otros libros y he ido a levantarme a cogerlos. A ver, yo el primero es La Celestina. O sea, vale, es un clásico español. claro, es y verdad. todo el rollo. Pero es que La Celestina es una bruja. Y lo escribe Fernando de Rojas,
que es una persona que vive en el siglo XV en un contexto histórico donde las brujas eran reales. No me refiero a que hagan pócimas, o sea, bueno, hacían pócimas, pero las pócimas, bueno, funcionaban regulinchi, ¿no? Era cuando empezaba todo el tema de caza de brujas. Empieza la A ver, caza de brujas. Que una pócima que podían hacer las brujas perfectamente era una infusión de corteza de sauce para el dolor de cabeza, Sí, que sí. es de donde viene la aspirina. Sí, pero en esta historia, claro, la Celestina lo que hace es un conjuro de amor para hacer que Melibea se enamore perdidamente de Calisto y todo se vaya a Norris, ¿no? Entonces, claro, eso pues, bueno, no sé hasta qué punto funcionaba en la época, pero al menos no era por intervención del diablo, que aquí sí que aparece la figura diabólica, porque no deja de ser una bruja escrita por alguien, por un señor en el siglo XV. No está especialmente, o sea... La tratan con mucha naturalidad. O sea, aquí Fernando de Rojas intenta transmitir cómo era realmente pedir los servicios de una bruja. Es que en España, a pesar de lo que se dice, se comenta, se rumorea, se ve por internet, en España no fue un sitio donde la Inquisición persiguiera a las brujas. Aquí hubo muy pocos procesos contra ellas. No es como en el centro de Europa, que iban a piñón, porque Sí. había una guerra entre el protestantismo y el catolicismo. A ver, cuantas más brujas quemo, más creyentes voy a tener. No, aquí en realidad, de hecho, estuve leyendo el otro día cuando Aries nos comentó, vamos a hacer uno sobre brujas. Pues se pone a leer cosas. En 1640, creo que fue, la Inquisición emitió un edicto que prohibía perseguir a las brujas porque era una... Vamos a ver, hacer el favor de ir a cosas serias y dejar a las brujas en paz. Que ya está, que no hay motivo para buscar brujas. Que dejarlas tranquilas a las mujeres estas. Entonces, en España, que era el contexto en el que Fernando de Rojas escribe La Celestina, las brujas no se veían como se veían en Alemania. No daban miedo, eran señoras. Y usabas una bruja como usabas una puta. Bueno, bueno, en este caso la Celestina es, o sea, es que me hace mucha gracia. La primera vez que aparece, hay que poner lenguaje malsonante, ¿vale? Sí. La primera vez que se presenta la Celestina, la presenta uno de los criados del protagonista y la llama puta vieja borracha. Porque es una puta vieja, o sea, literal, o sea, una vieja, sí, una puta que es vieja y por tanto hace de proxeneta. Y además es una borracha, entonces la llama puta vieja borracha, ¿no? Con todo... La primera mención que se hacen de ella, ¿no? Entonces ya te deja muy claro de qué va este personaje. Cada vez que Tati habla de la Celestina, yo me acuerdo de la Laura de 15 años y estoy pensando, ¿por qué mi profe no era igual? Es verdad, Tati, múdate para acá que te tengan mis hijos. Yo cuando les digo a los niños de qué va la Celestina me dicen, pero eso lo podemos leer nosotros. Y yo, sí, tranquilos. Se piensa que es un bulevar o algo así, ¿sabes? Luego... yo me estoy acordando... Bueno, eso, sigue con la pila. Vale. Mientras buscan la pila... Solo tengo 4, ¿vale? Ah, bueno. ¿Se me oye? ¿No? Sí, se te oye. Sí, se te oye, sí. Un momento, antes es... ¿Quién es esa Melisandre? Ah, Melisandre. Melisandre es la bruja de Juego de Tronos. Bueno, una de las. Una de las brujas. Hay varias. Yo es que tengo el Funko de ella, creo que no tengo las otras. Pero también es toda... O sea, bueno, tampoco quiero hacer spoilers. Después de tanto tiempo la gente ya podría haber visto Juego de Tronos, pero una de las cosas principales que recuerdo es lo de la bruja que habla con Cersei y le cuenta, ¿no? Cómo será. Maggie la rana. Es que estoy obsesionada ahora con las profecías de Cersei. Pues está mola muchísimo. Y es uno de los puntos, que mueve la historia. Sí, mueve todo el personaje de Cersei. Sí, todo. Vale, pues la segunda novela que os traigo es La última bruja, escrita por Maite Navales. Esto ya es novela contemporánea, ¿vale? Y a mí me gustó mucho porque nos sitúa en un contexto histórico de persecución. O sea, os explico. Es la historia entrecruzada de dos personajes, que es Greta e Irati, ¿vale? Irati es una bruja. Y entonces es una bruja que ya desde el principio, a la vez que está viva en el siglo XXI, bueno, sí, del siglo XXI, y entonces te va explicando su vida en la Edad Media. Y aquí hay
Aquí la bruja ya no es una mujer que ofrece unos servicios y ya está, y es mortal, sino que tiene realmente unos poderes mágicos y tal. Entonces tenemos aquí una novela de fantasía, ¿no? Pero aún así, su marco histórico es la época medieval y moderna, que es cuando se inicia todo el tema de la persecución, ¿no? Vemos como las brujas en principio empiezan siendo admiradas, tienen un lugar de poder dentro del poblado, de la ciudad o lo que sea, y acaban siendo perseguidas y tienen que esconderse, ¿no? O sea, no es ningún spoiler, me refiero, ya lo sabemos la historia. Y aquí vemos estos personajes, estas dos mujeres que tienen que vivir esta experiencia. Me parece interesante para aquellas personas que digan, hostia, la Celestina, qué pereza, o no quiero leer historia porque me aburre, pues hostia, una novela que te acerca al contexto, aunque es una novela de fantasía, puede ser bastante interesante si quieres entrar en el tema. No sé si la conocéis o la habéis leído. No la he leído esa. Yo no sé cómo llegué a esta novela, creo que la librería la cogí y ya está. Y la verdad es que fue acertado. Ponía bruja. Se pone bruja en grande. Para mí. Y luego ya tengo dos brujas. Bueno, mi bruja favorita de toda la historia de la literatura es Yaya Cera Vieja, ¿vale? De Terry Pratchett. Os traigo la edición en catalán porque es maravillosa y es preciosa. En catalán se llama Igualtat de ritus, en castellano Ritos Iguales. Y nos explican, o sea, nos presentan el universo mágico de Terry Pratchett, donde aquí sí que hay una división muy clara entre hombres y mujeres, donde los hombres son magos, estudian la magia y hacen la magia de verdad, la magia que tiene un caché social. Y luego están las brujas, que son las mujeres que aprenden, Yaya Cera Vieja lo llama la cabezología. Que es la forma, o sea, tú eres bruja porque haces que los demás sepan que eres una bruja. Y eso te da a ti poder sobre las otras personas. Pues no va desencaminado, ¿eh? ¿Vale? Entonces, ¿por qué llevamos el sombrero? ¿Por qué llevamos el bastón? ¿Por qué voy vestida de negro? Es porque si no, no tengo poder como bruja. Si voy vestida de rosa, nadie me tiene en cuenta. Entonces, va por ahí. Y la historia precisamente va sobre la protagonista, que no me acuerdo cómo se llama. No me acuerdo. Que es la séptima hija de un séptimo hijo, que ya sabemos que dentro del folclore es alguien que está destinado a ser mago, pero nace niña. Entonces, nada más nacer se le entrega el bastón de un mago, que es la segunda forma de convertirte en mago, pero claro, es una niña. Entonces aquí tenemos un personaje femenino que dice, debería ser bruja porque es lo que dice la sociedad, pero yo soy mago. Y vemos cómo intenta romper las normas y la lía parda. ¿Vale? Sería un poco la historia. Es una novela muy corta, muy divertida, Terry Pratchett. O sea, yo siempre recomiendo Terry Pratchett. Es maravilloso, sí. Yaya Cera Vieja, el recorrido que tiene en toda la saga de Mundo Disco es maravilloso. Y es mi bruja favorita de toda la historia de la literatura. De momento no conozco a otra mejor. Y ya acabo y me callo. Las bestias olvidadas de Er, que es la novela que me acabo de terminar, que nos presenta una bruja, bueno, la llaman hechicera, pero en verdad es una mujer que vive atrapada en el bosque, aislada, rodeada de naturaleza, y que tiene el dominio de una serie de animales legendarios. Tiene la capacidad de llamarlos y que dominarlos porque conoce su nombre auténtico, ¿vale? Sistema de magia nominalista muy sencillo. Y es una maga, hechicera, bruja, llamadlo como queráis, que tiene la capacidad de invocar a cualquier persona del mundo y someterla a su voluntad solo con conocer su nombre. Es algo que todo el mundo te da al presentarte. Y en verdad ella solo quiere estar en su casa aislada y feliz y no le dejan. Dejarme en paz. Y está muy bien. O sea, tiene una lectura muy moderna a pesar de estar escrita en 1974. ¿Vale? O sea, no te esperas que haya una reflexión, una reivindicación del papel de la mujer y de la bruja tan interesante como hace Patricia en esta novela. No sé, yo creo que para mí son 4 brujas que son muy interesantes porque son muy diferentes entre sí y las 4 dan valor al papel de la mujer como bruja y como hechicera. Celestina está un poco condenada, pero sobre todo para la gente posterior, Hay que se tiene que venir un retelling de la Celestina, Tati. Mira, me encontré, estudiando para las Opos, a un señor, no sé quién es, ¿vale? Escribió un retelling de la Celestina, ¿vale? Que se llama La hija de Celestina.
Una novela picaresca me robó la idea y me robó el título. Y me la quiero leer para ver qué hizo y para arreglarlo yo después. Llámame. Yo te sugiero otro título que Llámame Celes. Llámame Celes. Puede ser. Oye, una cosa, un apunto, lo había dicho creo que Rebeca, ¿no? Que decía que la Santa Inquisición no perseguía a las brujas. Aunque ¿Has no se dicho? perseguía tanto como, No como en el tanto centro como en de otros Europa. países. Sí. De No, hecho, en sí, España. pero es que No estaba sé si mirando. no sé si llegaron a 20 quemadas, ¿eh? No. En España. En todo... ¿Por Sí, qué? bueno, pero unas cuantas murieron antes, en los ligeros interrogatorios que había. Porque resulta que el Tribunal de la Santa Inquisición no tenía este poder en lo que se refiere la parte de Corona de Castilla y el Reino de Valencia y Cataluña, porque esta parte la llevaba el Tribunal. El tribunal no era el Tribunal del Santo Oficio, sino que lo llevaba como crímenes penal, justicia penal y criminal. O sea, lo llevaba otra parte. Por eso a lo mejor no constan como tanto, o sea, como... No, pero no hubo tanto de una verdad, persecución así como en Europa Central. O Sí, la imagen que tenemos de Salem en América y eso. Que seguramente, pero que a lo mejor no consta en todos los documentos de la Inquisición porque se encargaba otro tipo de justicia. Sí, pero también aquí, por ejemplo, pasó mucho, y yo estoy en una tierra que sí hubo procesos, como el de Zugarramurdi, ¿Sí? el de Durango, sí hubo varios bastante sonados además, con muchas víctimas y todo. Mucho venía, no tanto por el resto de España lo que estaba ocurriendo, sino contagiados por la parte francesa, y pasó lo mismo en todo lo que era Pirineo, también catalán, aragonés y todo, que había mucho contagio de la parte más europea, vamos a decir, francesa y así, pues venían comentarios. Es más, el proceso de Zugarramurdi empieza. Una de las razones por las que empieza es porque una joven viene de un pueblo del otro lado de la frontera de Francia y viene contando que allí ha habido un proceso de caza de brujas, y una de las vecinas de Zugarramurdi estaba en el aquelarre allí. Y ahí empieza todo. Ahí empieza toda la bola y ahí empieza todo lo que empezó. Entonces, es cierto que aquí no hubo tanto. También es verdad que sí hubo, más que persecución de caza de brujas, de quema de brujas, sí hubo una persecución moral, y al menos aquí en esta zona, por dos razones muy curiosas. Por un lado era lo que hablábamos antes de las mujeres y esto, y la tradición. Porque ahí fue un momento en el que se intentó erradicar todas las tradiciones antiguas que había para que solo se quedara la tradición cristiana. Y por otro lado, el idioma. Porque una de las razones que dicen, porque aquelarre, la palabra aquelarre, viene del euskera. Pero dicen que está creada precisamente para eso. O sea, que no fue porque se llamaba aquelarre ese grupo de mujeres, sino que cuando empezaron los procesos le llamaron aquelarre para unir el euskera con la parte de brujería. Porque era una manera de decir que el euskera era parte de un idioma, vamos a decir, maldito. Y entonces unían todo, y por eso aquí hubo mucho movimiento de ese tipo. Leí que aquelarre tiene más que ver con prado, con cueva o algo así. Sí, es que es en lugar realidad de reunión. la traducción literal es el prado del macho cabrío. Es donde se supone que, pues eso, que adoraban a macho cabrío, que le besaban en el culo y todo eso que se solía hacer. Esas tradiciones tan divertidas que teníamos por aquí. Pues entonces se llamaba por eso aquelarre, pues larre es un prado y aquerra. Yo pensaba que larre quería decir culo. No. Y otra de las cosas curiosas que pasaba era que claro, siempre se solía decir, y pasa mucho en Centro Europa y también aquí en los procesos, que decían, claro, pero todas relataban el mismo proceso. Todas hablaban de que iban volando. Todas relataban... Claro. Decía, pero contaban claro, cómo hacían la pregunta. Claro, porque la pregunta no era ¿y tú qué hacías por la noche? No, la pregunta era ibas volando ¿y tú con tu volabas? escoba? Y tú volabas y tú te impregnabas de los ungüentos y todo eso.
que una de las cosas que aparecen en todos lados son los ungüentos que Los se ungüentos. embadurnaban para poder transformarse en animales y poder escapar y poder Se hacer ese tipo de embadurnaban cosas. por ahí. Sí, por todos lados y también por ahí. Y entonces unía todo, unía la mujer, unía la sexualidad, porque siempre hablaban de orgías, siempre hablaban de... Entonces, es curioso cómo dentro de lo que es la brujería hay cada palabra que se utiliza, cada razón del ritual, cada razón de por qué decían que el ritual era así, los que decía antes, lo que venía escrito también en el martillo ese de las brujas, que redactaron también ahí en Centro Europa, era precisamente eso, era todo atacar justo donde se sabía que se podía hacer daño. Porque era atacar a la sexualidad, atacar a una Decía, moral diferente, atacar a tradiciones arraigadas en lugares decían, de que convertir beben, todo. beben, bailan y comen niños. Sí. Hola, como los comunistas. ¿Los comunistas bailan? No, pero comen niños y también beben. Pero cosas curiosas, por ejemplo, era que cuando hablaban de esas comitivas y así en el siglo XIII, XII, XI, hablaban de cómo las comitivas, que también había brujas y había todo tipo de seres que iban por todos lados, se les dejaba comida. Para que no entraran a la casa o lo que sea, solía dejarse comida. Y aquí en el libro comenta, y me parece muy curioso. Como Y a es los verdad. Reyes Magos. Sí, exactamente dice eso. Dice que la tradición esa de a la persona que viene para ganarte su favor, dejar la comida, aquí nos ha quedado para los Reyes Magos, para Papá Noel, para ese tipo de que siguen siendo esos seres mágicos que queremos que nos ayuden. Pero esos sí están permitidos, lo que no están permitidas eran las brujas. Porque se han catolicificado. Sí, por eso. Literalmente. Sí, sí. Pero por eso te digo, entonces es muy curioso el ver todo el proceso de las brujas y pues eso, uno de mis proyectos es hacer un libro sobre el proceso de Zugarramurdi y es curioso eso, el ver cómo ha ido evolucionando todo y cómo fue evolucionando y el pánico que se creó y el miedo y la excusa perfecta para acusar al vecino y porque claro, lo decíais antes, eran las que daban las pócimas para salvar, para ayudar y todo eso. Claro, ¿qué es lo que hizo la Y iglesia de una daban, manera muy... daban anticonceptivos. Sí, exactamente, y Y abortivos. así, pero una de las cosas muy inteligentes que hizo la iglesia en ese momento fue decir, si son capaces de sanar, son capaces de enfermar. Y que ahí no podían, empezaba todo no podían sanar a todo el mundo. Claro, y entonces ahí empezaba toda la historia de, claro, si yo como cura, aquí por ejemplo los pueblos de aquí alrededor pasaba, si yo como cura digo que esa persona está endemoniada y no puedo salvarle, ¿cómo puede ser que venga una bruja y le salve? Claro. Eso no puede ser, porque yo he dicho Claro. que es el diablo el que tiene ahí dentro, que es lo que le relaciona, decir, claro, Que solo ella hace falta le rezar. ha salvado porque tiene un pacto con el diablo. Si yo Ahí. digo que solo hace falta Ahí. rezar y que lo que tiene es un castigo por su vida disoluta y ahora viene le pone una cataplasma de hierbas y le cura, me está haciendo quedar mal esta señora de la verruga. Es la verdad que una campaña de marketing súper bien llevada por parte de la iglesia para salirse con la suya y seguir con su negocio adelante. O sea, tú lo ves con los ojos de ahora y es lo que hace, es lo que se hace. ¿Tú quieres acabar con la competencia? Pues aquí, competencia desleal, marketing malo. O sea, que es que parece que lo de la posverdad se ha inventado ahora, ¿sabes? Sí, sí. Sí, prueba de ellos. A mí una de las cosas que me fascina de toda esa historia es todo ese movimiento que hubo y así, toda la historia de los sanbenitos. Los sanbenitos colgando, que eso de que tu pecado quedara ahí colgado en el San Benito, que te ibas vestido por tu pecado, que siguiera en la iglesia para demostrar de que sí, te hemos perdonado, pero siempre vas a ser ese. Entonces, al final se creó un poder de convicción y de verdad absoluta que al final se conseguía que la gente, y pasó en Salem y pasó aquí en muchísimos pueblos y pasó por muchísimos lados, la gente se convencía de verdad, pero porque al final vivías en esa atmósfera de convencerte y tenías al cura diciéndote que si adoraba, si hacía algo, si hacía rebajas y todo eso, es que tenía un pacto con el diablo. Entonces, ¿cómo vas a ser amigo de una persona que tiene un pacto con el diablo?
ves que estamos hablando de todo esto como si fueran cosas que sucedieron hace muchísimo tiempo. Y bueno, compartíamos el otro día un artículo en África, está pasando ahora. Sí, sí. A ver, y aquí a nivel de España hay procesos por brujería en el siglo XX, que tampoco nos creamos que esto ha pasado, sí, la mayoría de la caza de brujas, sí, fue el siglo XV-XVI, pero que en el siglo XX, siglo XIX seguía habiendo procesos por caza de brujas. Pero lo que me resulta curioso, por ejemplo, y hablando de eso, es que el concepto de caza de brujas, en cambio, ha quedado como cuando utilizamos la palabra, o sea, la expresión caza de brujas, es como una especie de casi de parodia de lo que ocurrió en su momento. Una Cuando se caza habla de de brujas caza es de brujas cuando es acusar de te da manera igual, infundada, acusar de todo, Mm. pero se toma como, bueno, sí, una caza de pero es brujas. porque se hicieron barbaridades. Sí. Ahí, lo que no puede ser es que tú bases tus... Es que no sé cómo decirlo, cómo llamarlo. La delación tenía recompensa. El delator se quedaba con los bienes del delatado o con parte de los bienes del delatado. Sí, porque el Entonces, resto iba a la iglesia. blanco y en botella. Si yo tengo un problema de lindes contigo, que es de lo más normal, pues te denuncio por adorar al diablo. Sí, sí, Te he sí. visto yo allí haciendo... ¡Que te has lavado! ¡Que te has lavado! Bueno, es que las luego me vidas sacan- las vidas de santos medievales, sobre todo los españoles, bueno, porque son los que he leído, son cosas muy raras. O sea, había alguien santificado, ¿vale? Que se acabó santificando, que se le creía varón, ¿vale? Que estaba como medio emparedado y tenía visiones, no sé qué, no sé cuánto. Y cuando sacaron de ahí se dieron cuenta que era una mujer, pero que iba tan sucia que se pensaban porque tenía barba y todo, o sea, está sucísima. Y claro, decían, claro, es santa porque no ha cuidado su cuerpo, porque cuidar el cuerpo es adorar al diablo, porque es algo, ¿no? Algo que hacían- Perdón, pero ¿cómo va por la calle medio emparedada? No, Que no. Con el trozo de pared iba moviéndose. Lo de, Me he lo de quedado- lavarse, lo he explicado de lavarse, fatal. Primero Ah. era o sea, iba rotando, o sea, iba dando paseos por ahí, haciendo sus cosas, sus movidas, y luego acabó emparedada. Ella misma, se metió de una pared porque necesitaba aislarse Lo- para recibir mensajes Lo divinos de, y cosas lo raras. de lavarse es A coger porque bien el wifi. los judíos y los musulmanes tienen en ritos de purificación que se lavan, Sí. enteros o por partes, pero Sí, se lavarse lavan. los pies. Entonces, lavarse era... Por eso ¿tú no todos eres los baños. cristiano? Claro, por eso todos los baños así que tenemos, yo qué sé, en Gerona hay un montón y también en la parte de la Alhambra, de Granada, en toda la parte así que los baños eran árabes. Nos Claro. llegaron gracias a ellos. Todos los Bueno, canales y de del agua. antes toda la cultura romana, porque era la cultura del agua, o Claro. sea, no concebían su vida sin agüita fresca de su acueducto y tener uvas. los baños y las termas. La vida social, sobre todo la griega, pero también la romana, eran los baños. Tú quedabas para ducharte con tus amigos. O sea, hacías eso. Planazo. Qué Sí. costumbres Planazo. hemos Ahí, perdido. me notas. Sí. Luego pasaba lo que pasaba, pero sí. Pero Yo, bueno, por déjalos dar, disfrutar. sí, por dar otra visión de los libros que has traído, yo, por ejemplo, sí he traído libro, por ejemplo, que es Una bruja con tentáculos, de Daniel P. Espinosa, Oscura y Social. Y Este le es interesa a curiosa. Rebeca. Este es curiosa porque es una bruja en un Madrid posapocalíptico que tiene unos poderes que le sobrepasan muchas veces, que es curioso cómo trata, porque es cierto que trata, o sea, la protagonista es ella, que es bruja, pero eso, intenta controlarse, pero a veces se desmadra, a veces, y está muy bien. Y luego traigo otro libro, justo para lo contrario que estamos hablando, que es Bosque de Lola Yatas. Porque Bosque también es de Oscura, de Lola Yatas. Es curioso porque Lola Yatas es bastante conocida a nivel de cuentos infantiles y historias, libros infantiles. Y este es un cuento clásico de terror con la bruja de toda la vida, el bosque de toda la vida, y esa visión de bruja mala, de bruja con poderes, de bruja vengativa. Y es curioso cómo
hay veces que me pasó a mí que me chocó de repente encontrarme con esa historia de la bruja. Además, no se esconde en ningún momento, porque la bruja, vamos, una de ellas es la abuela, es mala de narices. O sea, es capaz de hacer absolutamente cualquier cosa para conseguir lo que quiere. Entonces, ¿cómo veis esa parte de decir, estamos reivindicando ese papel de bruja buena, de bruja, pero también existen las brujas malas? Claro. O sea, pero es que también la subieron. O Claro, sea, es que ¿por qué no? Por eso digo, entonces, en ese momento, a mí me pasó que yo estaba justo en pleno proceso de leer, de investigar sobre brujería, sobre procesos de brujas, y entonces me encontré de repente otra vez una historia de bruja mala que dije, jo, qué bien contada está, porque coge a la perfección el espíritu de los cuentos clásicos, muy cruel, además, y salvaje en algunos momentos, pero como eran los cuentos clásicos de verdad, antes de que llegaran los Grimm y luego llegó sobre todo Disney y suavizara mucho más. Al principio los cuentos eran brutales. Entonces, me gusta mucho ese contraste de poder decir, hay brujas buenas y malas. Y podemos contar historias de la bruja mala y la bruja buena. Claro, pero esto es como la frase esta de I support women's rights and women's wrongs. O sea, Claro. tienes derecho, igual que no te vas a meter porque haya un hombre que es malo, ¿no? O sea, parece que se admire que un señor pueda ser cruel y hacer lo que quiere. ¿Y por qué nos parece mal que lo hagan las señoras, aunque sean brujas? ¿O porque sean brujas? Pero vamos a ver, es que las brujas eran personas y las personas no somos seres de luz. Y hacemos cosas buenas el mismo día que hacemos cosas malas. Y ya está, que yo luche por mis objetivos y me lleve por delante a quien me tenga que llevar, no significa que luego no cuide gatitos. Los cuidan muy bien. Y también tenemos, o sea, no podemos tener constancia de si las brujas eran buenas o malas en la Edad Media porque está todo súper contaminado. Pero los humanos somos humanos. Las brujas existen actualmente. Hay brujas. Te pueden lanzar las cartas, te pueden lanzar hechizos, hay hechizos de agarre y cosas raras. Te lanzan las cartas. Entonces, tú puedes ir a una bruja para que te adivine el futuro o para esto o lo otro, que podemos considerarla una bruja dentro de lo que cabe buena porque no hace ninguna maldad, pero luego te puedes ir a una bruja para echar un mal de ojo, para hacer un no sé qué, que eso podríamos considerarlo. Voy a hacer una apreciación nada más. Una persona que conoce el uso de las plantas, si es mala, vive sola. No hay pueblo. No, pero no solo eso, una persona que es capaz. Hace magdalenas para todo el mundo y hasta luego, Mari Carmen. Sí. O sea, lo mismo que conoce lo que decías antes, la corteza para sanar, también pues conoce sabe la el uso cicuta. claro, la datura o el esto del centeno, ¿cómo se llama? ¿Qué es esto? Es que es un bichito que se come un hongo que le sale al centeno. El cornezuelo. Que sí, de que ahí provocó vinieron esto de histeria. En Salem, las brujas de Salem, fue porque almacenaron mal el centeno y el cornezuelo tiene propiedades un poquito lisérgicas. Sí, llamado LSD. Llámalo. Pero eso no fue también lo del baile de San Vito. También. Sí. O sea, que sí, la gente murió bailando. Murió bailando. Sí. Como una rave. Una rave, pero con música medieval. Curioso. Ponte Barcore ahora. Si pasa lo de Salem por accidente, porque está el centeno mal almacenado, tiene hongos y se le sale cornezuelo y se hace pan con ese centeno, imaginaros si una bruja es mala y lo hace aposta, lo que podría haber pasado. Sí. Es que no me vengáis con... Joder, no lo sabemos. Pues podemos sospechar. Es como decir que un herrero es mala persona porque trabaja con espadas. Pero las usa para matar. Mata a sus clientes. No tiene sentido que haga eso. Claro.
Bueno, para probar. Para probar. Sí, ¿no? ¿Corta bien o no? Venga. Me decapito hoy a 27 a ver si... Oye, como, Es que oye, la la primera era de chacuerda. prueba. claro, y es como las esto de Amazon, las estrellitas de Amazon cuando probé el Sí. producto, pues lo mismo, ¿no? Cabezas cortadas, dices, mira, funciona muy bien. Tiene 4 cabezas. Esta Las espada tiene tiene en 4 el cabezas. expositor ahí 4 cabezas, 3 cabezas. Es que las de 4 cabezas son más caras. Bueno, ahora que se nos está yendo un poquito. Ahora como autoras, ¿habéis escrito algo relacionado con brujas? Sí. Cuentos. De hecho tengo uno, bueno, pero claro, se llama bruja, pero no es bruja. La llaman bruja, pero. Se llama bruja. Se llama bruja porque la llaman bruja, pero en realidad ya no es bruja, es una cambiaformas. Bueno, una de las que decían de las brujas era eso, que pueden cambiar la forma. Y ella, lo que le dice ella al susodicho, le dice, yo sé muchas cosas. ¿No? Por ejemplo, aquí en Zugarramurdi, una de las cosas que les acusaban a las brujas era de transformarse en animales para volver loco a uno de los vecinos. Pues esta en concreto se transforma, pero no es un animal. ¿O sí? o sí. Degustación de calabazas. Está en Lectu. ¿El resto? Yo bruja No. como tal, no. Aunque me gustaría hacer un retelling de la Celestina. Hay un personaje en un libro que sí que es una bruja, pero es un señor, pero es una bruja. Como mola eso. Porque claro, bruja era un término para señoras, pero es que resulta que este muchacho pues tiene magia, entonces es una bruja. Uh-huh. Lo único que, claro, como lo he ambientado en el Pirineo aragonés, en vez de bruja es Wixa, que me gusta más. Que queda más exótico. Pero así, bruja, no, solamente pues es una cosa que tiene y ya está. Una cosa que tiene. Sí, pues sí, igual que si digo que tiene el pelo pelirrojo. Uh-huh. Otra razón de que eran brujas también. ¿Y tú, Monse? No, yo de brujas no he escrito nada. De eso no uso. De eso no uso. Me he quitado. Pues yo tengo mucho escrito de brujas. El proyecto que estoy ahora sí, o sea, es pura bruja. O sea, y además hago queriendo, todas las brujas en este caso son mujeres. Luego hay hechiceros, pero son una especie de raza diferente. Hechiceros que son hombres. Y luego seres y cosas así. Pero, por ejemplo, tengo empezado, lo que os decía, con la documentación y todo eso, una pequeña historia que irá creciendo con el tiempo, pero todavía es complicada escribir, que es el proceso de las brujas de Zugarramurdi contado por una de las brujas. Todo lo que pasó. O sea, contar la historia real de las brujas de Zugarramurdi contado por una de las que acusaron de ser bruja. Complicado, ¿eh? Y es heavy. Es muy heavy, porque cuando lees cosas y lees el proceso y lees las estructuras y lees la gente que murió en la cárcel, porque es una de las cosas que además se daba, y además cosas curiosas que tenías, si no reconocías que eras bruja, te quemaban. Una manera de salvarte a veces era reconocer que eras bruja. O sea, a veces si confesabas, te salvabas. Pero era... Si tenías propósito de enmienda y convencías al... Por eso, pero cuando lees las historias y ves cuánta gente murió en la cárcel, en los interrogatorios estos tan suavecitos y todo eso, te das cuenta que tuvo que ser duro. Y lo que decíamos, y aquí, dentro de lo que cae, también hay que tener en cuenta que, claro, el contexto histórico de, vamos a decir, España, aunque no existía ni España en aquella época, comparado con Europa era muy diferente. Claro, aquí veníamos de la Reconquista, veníamos de muchas cosas diferentes. En cambio, en Europa pues se daba pues guerras de religiones, guerras lleva mucho más tiempo, vamos a decir, y fue mucho, es verdad que allí fue mucho más salvaje. Aritz, tú que has estado más metido en investigar este tema y tal. En brujas, sí. Qué bonito, brujas.
La Venecia de allí. Sí. No, ¿es posible que en las zonas con más herencia musulmana haya habido menos incidencia, menos historias con brujas? Sí, a ver, prueba de ello es que la mayoría de procesos que se daban aquí a nivel de España, al menos que lo que he tenido constancia principalmente, es Pirineos, Euskadi, Navarra. Y qué casualidad, primero, que tiene mucha influencia del norte más que del sur. Segundo, que no era zona, vamos a decir, musulmana. Y tercero, claro, hay que tener en cuenta que cuando se hace la Reconquista famosa, claro, se hace cierta limpia ya de lo que no nos gusta, lo vamos quitando. Entonces, al final, parte de la lucha de la caza de brujas fue eso, quitar cosas que no nos gustaban. Aquí, por ejemplo, era quitar las tradiciones de seres mitológicos y todo eso. Se leen incluso los mitos, cómo cambian y cómo se convierte lo bueno en malo, cómo se convierte todo de repente. Y parte de ese proceso era el idioma, era las tradiciones, era las curanderas, era todo ese tipo de cosas. Entonces, es cierto que era muy diferente. Y también que no es lo mismo un ambiente de llanura que un ambiente boscoso y montañoso. Bueno, Y eso también afecta mucho. a ver. No, que me río porque Castellón es la provincia, creo que es la provincia más montañosa de España y ya te digo yo que aquí brujas. No, pero sí que es verdad que el pozo que deja cuando la Reconquista, mucha de la gente que queda poblando los sitios son conversos del Islam. Porque claro, si te cargas a todos los que trabajan la tierra, pues, ¿sabes? Y es verdad que las zonas donde más influencia islámica hubo, hay menos cultura, es que lo veo muy relacionado con la cultura celta, el tema de la brujería, de la relación con la naturaleza y eso. Aquí y en el sur yo creo que la gente era más pragmática, menos... Pero, por ejemplo, en Al-Ándalus sí que había mucha cultura de señoras que pues eran las parteras, eran las que se ocupaban de las cosas femeninas, vamos a llamarlas, que tampoco estaban tan aceptadas por lo que eran sus médicos y todo eso. Es que había Pero cosas claro, que los hombres no podían... A lo que no podían asomarse. Entonces, claro, ahí tenían cierto un nicho ahí que... Cierto conocimiento sí que había. Entonces, Sí, a lo mejor si mujeres de este tipo tiene que haber habido en todas partes. Quiero decir, en todas las culturas, pero a lo mejor lo la que quieres asunción decir... del rol de la bruja en un sitio era pues considerado una señora que hacía falta porque es que los problemas femeninos haylos y en los arenes no entra cualquiera, que ese es otro melón. Y sin embargo, claro, yo estaba pensando, cuando yo era pequeña, una vecina de mi abuela iba la gente a que le arreglara los huesos, porque tenían lo que llamaban el toque. Y eso es una cosa que es como muy normal de aquí, hay gente que sabe que te toca y te coloca. Suena muy bien, sí. Esto para cortarlo y dejarlo ahí. Luego me hacen como clips, eslogan, ¿sabes? está bien. Sí. Sí. Te toca y te coloca. No, quiero decir que no tienen el estigma, el San Benito colgando. No sé. Sí, pero porque tenía mucha relación eso. Aquí sí hay mucha relación, naturaleza, tradiciones antiguas, no solamente es poder, o no solamente es ese tipo de cosas, sino que viene como arraigado de muy atrás. Y es justo lo que luchaba esta caza de brujas. Era arrancar, no tanto el poder, sino arrancar las tradiciones para quedarse solamente esa tradición. En la parte así más medio, bajo, centro de España, ha tenido más intercambio cultural, digamos, ha tenido como más movimiento. La costa, por ejemplo, pues el Mediterráneo es una autopista, es un intercambio cultural fortísimo. Entonces, el Pirineo y esa zona del norte, pues es más una barrera, siempre ha sido una barrera. Sí. Y lo que comentaba Aritz, pues
tú cruzas el Pirineo y a ver qué se hace en Francia, a ver qué está pasando, pero no es, no sé, no da la sensación de que sea una cosa como tan fluida, de que hayan tenido tanto movimiento. Yo Que iba- por eso, yo iba en el sentido de que las cosas en España fueron diferentes, o en Castilla, o como se llamara entonces, precisamente por eso, por lo que dice Laura, que aquí pues tenemos otro tipo de influencias, otro tipo de intercambio cultural que no han tenido en el norte de Europa, bueno, del macizo cantábrico para arriba, no, de verdad. Claro, yo iba- La zona de la barbarie porque no utilizan aceite de oliva. Llámanos. Yo voy a añadir que en lo que es la corona de Castilla, sobre todo a partir del siglo XIII, con Alfonso X el Sabio, hay un intercambio cultural enorme, no solo con la cultura musulmana y la cristiana, sino también con la judía. Entonces, y los judíos tienen algo que ahora nos suena mucho a magia, que es lo de el nombre verdadero de las cosas. La cábala. Los judíos, una cosa muy curiosa es que si todas las cosas que estaban escritas, tenían que quemarlas. Porque ese papel, esa palabra Tiene podía tener poder. Claro, prueba de ello el golem. El El golem. golem. Claro, tiene una mitología y una forma de entender el mundo muy diferente que muchas veces se puede asociar fácilmente a la magia. Claro, durante el siglo XIII convivían en armonía estas tres culturas. Por Mira mucho que- Toledo. Sí. Francisco de Rojas creo que es converso de cuarta generación. Sí, que es converso de cuarta generación, o sea, es judío, por mucho que de esto. Y claro, llega un momento en que nosotros tenemos mucho intercambio y creo que eso nos abre un poquito más, en diferencia de Europa, que era un poco más cerrada en ese sentido. Sí, nosotros nuestra parte, que como pasaron los romanos un poco por aquí y dijeron, oye, esto os habla muy raro, nos vamos. No, y es verdad, no me acuerdo de quién era, había un emperador o uno que escribió que los vascos hablaban como ladrando. Ostras. Sí, sí. Joder. Sí, una de las razones por la que se sabe, ahora se ha descubierto también cosas escritas y eso, pero que se sabe que el euskera estaba en época romana era precisamente por esa comparación que hacía de que aquí ladrábamos más que hablar. Es una cosa muy curiosa lo del euskera porque el otro día había, no sé quién decía lo de, hay algo, o sea, la gente que habla euskera le resulta más fácil aprender japonés. Ay, sí. Y digo, madre mía, o sea, ¿Qué cosas más random? ¿qué ha pasado ahí para que tengan así separados en el mapa? Sí, Que pero tengan esa relación que te permita aprender, o sea, porque es como las lenguas romances, ¿no? Tú si sabes español y francés, pues sabes catalán e italiano, haces un chapurreo y te entiendes. sí, esa es una de ¿Qué las ha razones pasado ahí? porque siempre suelen decir de que es casi un milagro que haya llegado hoy en día. Porque ha pasado tanta gente, ha pasado tantos un lugar tan pequeño, aunque es cierto que en su momento llegó hasta Burgos y Logroño y así el euskera, pero es verdad que es casi un milagro y sobre todo porque ha habido uno tras otro y unas también en la parte de la iglesia también hay mucho, como os decía también, el tema de cazabrujas era eso también, el euskera unirlo claro, es un idioma impuro, es un idioma que no viene del latín, no viene de, no es un idioma del pueblo, un idioma de pastores y de gente salvaje. Y que además no hay manera de entenderlo. No, sí, nosotros nos cuesta a veces, imagínate. No, pero es verdad, es lo que dice Laura. Si tú sabes español, el catalán medio lo entiendes. El francés, pues bueno, el italiano tal y cual. Pero llegas al País Vasco y dices, perdona. O sea, yo mi cara viendo a mi directora del TFM y al chico que estaba haciendo el grado, que yo le ayudaba a hacer cosas, que se ponían a hablar y yo estaba... ¿Me lo traducís, por favor? Es que no coges una ni queriendo. No, y eso que ahora hay yo cogía las palabras, pero... Porque digo, es la única palabra que entiendo. Y cuando decían alguna de las palabras modernas, porque acaban en OAC. Y digo, vale, eso lo entiendo, guay, repíteme el resto. No, sí, pero bueno. Bueno, pues hemos hecho un pequeño repaso. Entonces, creo que antes de cerrar, tenemos que hablar de algún tema. Una cosa. Un tema veraniego. Veraniego, muy veraniego, sobre todo cierta cosa del tema también muy veraniego.
Yo estoy diciendo que Porque- para mí eso no es veraniego, pero bueno. Vosotras decís que Sí, sí. sí que es veraniego. Tú hueles y huele a piscina, a sufrimiento, a campamento, A algas chungas en la playa. Tiburones. porque te has quedado rojo como un tomate, Claro. a helado que se te ha derretido. Oye, a que oye, y tienes que si, escribir- perdón, sé que esto lo tiene que decir el señor que nos está mandando hoy, ¿no? Pero digo, si cierro porque yo me tendría que desconectar ahora Vale, y cierro mi Tranquila. de eso y luego habláis de lo que... vale, tranquila. ¿Sí? Sí. Venga, Suelto di el tu rollo frase. y cierro, ¿vale? Suelta el rollo y pírate. Suelta el rollo. Vale. Pero no os vayáis ya, que todavía os queda un. No, lo no os último, vayáis ya. Pero- Vale. Pero yo suelto el rollo ya, ¿vale? Vale. Y luego la que me voy a ir soy yo. Esto va a ser un finalis interruptus. Claro. Eso. Algunos hacen falso inicio, nosotros hacemos falso Final. Venga. Pues marketing eclesiástico antibrujil, gente que te toca y se coloca y cerros de Úbeda han patrocinado el programa de hoy. Solo me queda decirte que si te ha gustado escuchar nuestro programa sobre las brujas y oír a nuestro chicharrón del norte pronunciar Zugarramurdi o Aquelarre o Sorguina o Eguzquilore sin que se le trabe la lengua, lo compartas en Twitter o por donde tú quieras. Y si no te ha gustado, pásaselo a tu peor enemigo. Y si no tienes Twitch, puedes vernos en YouTube a partir del martes y ver la funda super mega chuli de Clever que Laura tiene, o nuestra mímica interpretativa, la de Montse al lanzar las cartas y lo del bichito del centeno de Rebeca y de Laura. Si lo tuyo es más de escuchar, porque esto originariamente era un podcast, puedes encontrarnos en cualquier plataforma de podcast, iVoox, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast y todo lo que termine en podcast, o en nuestra web, lapalabraerrante.com, para que podamos continuar creando y compartiendo contenido, aunque sabemos que es muy triste tener que pedir. Dale directamente al me gusta a iVoox o una opinión en Spotify o Apple Podcast y síguenos en Twitch, o bien suscríbete con Prime, que te sale gratis y nosotros te lo agradecemos. Adiós. Adiós. Monse, Chao, adiós. Adiós. Monse. Vale, pues no os vayáis, que se porque ha llegado prácticamente julio, vamos a hacer camp y bueno, en los próximos días a la gente VIP del grupo de Telegram les llegará un poquito antes el formulario para inscribirse y a la gente no VIP pues le llegará un poquito después, pero eso, será para inscribirse antes del día 30 de junio, porque el 1 de julio puntual es como un reloj empezamos. ¿Y qué hago? ¿Comparto pantalla para que se vea cuáles van a ser los equipos? ¿Vas a enseñarlo? Se aceptan apuestas sobre los nombres de los equipos. Venga, Lo chat. enseño. Sí, A ver, venga. Sara, a que andas ver. por aquí. Mientras Laura va compartiendo pantalla. Ahí mientras adivina cómo se hace. Eso, tengo que Llegaste. adivinarlo. A ver, se daba este botón. A ver. ¿Te La- acuerdas? La Sí. flechita. Se ve. Ahí. Tris dice que se tiene que ir. Ya, pues justo ¡Oh, llegas Tris, al que te lo momento. pierdes! ¿Se ve? Mira, ¿Se ve? se ve, se Sí, ve. se Mira, ve. Tris. Vamos a tener cabaña churros y Y cabaña porras. Lo hemos ¿Vale? hecho al final. Al final ha caído. Venga, Demanda este es el popular. sneak peek. Toma ya, dice Sara. Vamos a tener churros y porras. Va a ser una competencia totalmente sanguinaria. Vamos a contar menos cosas, pero se van a contarse puntitos, varios. Entonces, escribid como posesas y dedicad todos los días posibles si queréis que gane el mejor desayuno. Yo no voy a decir merienda, cuál es. O cena, o todo. Bueno, sí, sirve para todo, los churros y las porras. Así que, nada, os iremos, bueno, iréis descubriendo más cositas y aún así tendréis ¿Puedes dar el una pista, grupito. algo más? No vas a decir nada más. Eh, Si hay que elegir por no, algo, churro porra. Aún no, aún no. Ahí, desde luego. Ya iremos desvelando. Qué duras sois. A ver, yo si tengo que elegir un equipo, me quedo con las porras, que están más ricas. Yo soy más bien de poner un churro en mi vida.
¿No os mojáis? Y aquí empieza el club de la comedia. Y así todo el verano. Sí, 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 sí. Anda que no va a haber chiste de churros Y esto va a ser porras todo el verano. culpa de el chat. Sí, Sí. porque no sé por qué Sí. os hacemos caso, la verdad. No deberíamos Sí. a veces. Porque Luchi también sigue escribiendo por ahí. Sí, No lo voy a leer. No No. se puede. déjalo, que esto es como lo de antes. Sí, esto no se puede leer. Si queréis saber qué, tenéis que vernos en YouTube o Sí, sí, o y en estar ahí directo. muy atentos al chat. Sí. Bueno, no sé si lo habéis dicho, que antes Sara ha preguntado que si hay distinción de un grupo u otro. No, no hay distinción. Todos los grupos cuentan, o sea, los dos grupos cuentan los mismos puntos. Entonces es competición a tope, pique máximo y Vamos, a hay que tope. preguntarse qué te gusta más, churro o porra. Ya está. Y a partir de ahí, En realidad va a ser al azar. O sea, haremos un churro. una Vamos a porra. ser muy malignas. No vamos a dejar que la gente se apunte al churro. Luchi, tienes que dar una ducha fría, ir a cenar y a dormir. es que ¿para qué ponemos los nombres si sabemos qué es lo que va a pasar? Sabéis que todo julio va a ser así, ¿no? El canal de Telegram va a ser eso. Sí. Sí. Sí, El club Y, de la y después, comedia. es que yo me lo veo en agosto también. sí, sí. Dice que, Sí, bueno. que te tentamos, que te tentamos. Sí, de esos de que, mira, voy a enseñar las estadísticas, voy a enseñar el churro, ese tipo de cosas, no. Y esperamos que este sea, puede que sea el último campamento en plan clásico y que luego vengan otras cosas más rocambolescas, pero eso ya se verá. Por eso os hemos hecho caso y hemos puesto este nombre, ¿eh? No por nada. Es para morir en todo lo alto y Sí, luego sí. venir con revolución. A Laura le ha salido un iconito al lado que pone brainworking. Preparar sus. Sí, sí. Sí, Bueno, es que pues ya me creo hace que falta comer. pues creo que ya va siendo hora de ir cerrando este programa. Sí, como hemos Monse ya ha hablado soltado de- su rollo, pues ya. Que hemos hablado de brujas, podemos de cerrar brujos, de todo. Y nada, que ha sido un placer. Una semana más. Volveremos dentro de 15 días. ¿O no? ¿O no? Y cuando volvamos, ya estaremos a punto. Aquí. Cuando volvamos estaremos Sí, vueltos. estaremos. Sí, pero ya estaremos a punto de entrar en el camp. Sí. Así que Cierto. estaremos en las puertas. Así que ya toca. Sabéis que hay camp. La cola empezar de comprar churros y porras. a preparar todo. Y nada, nos vemos en 15 días. Un abrazo. Adiós. Chao. Chao.